En su Biblia hay un evangelio llamado Lucas. Vamos a ver en el capítulo 4, parte de lo que vimos la semana pasada. Lucas 4, versículo 18. Vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué hablar del Espíritu Santo? Bueno, Él es el único que redarguye y convence de pecado. Y si usted en la semana, o ayer, o hoy mismo hizo algo incorrecto, usted necesita reconocer delante de Dios que está mal. Y el único que le va a hacer ver eso no es el pastor, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que hace este trabajo. Por ello queremos hablar de esto, en la finalidad de que nosotros honremos su santa presencia en medio de nosotros. Se puede ofender al Padre, se puede ofender al Hijo, pero no se puede ofender al Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando digo que se puede, no es que debamos de hacerlo, a veces involuntariamente llegamos a hacerlo. Pero el Espíritu Santo no se le puede ofender, porque cuando le ofendemos se separa de nosotros y no hay más manera de hacer bien por medio de Él. ¿Ok? Jesús, el hombre de Dios o el Hijo de Dios, dijo estas palabras de una manera muy poderosa. Estas palabras se habían escrito 700 años antes por el profeta Isaías en el capítulo 61 de Isaías. Usted va a encontrar estas mismas palabras en el versículo 1 y versículo 2. Bien, lo leemos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y el 19, a predicar el año agradable del Señor. Lo volvemos a leer todos juntos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Lo vamos a volver a leer, pero léalo como que lo dice para usted, no solo porque está escrito, sino que lo dice para mí. El Espíritu del Señor, por cuanto para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Siéntese, por favor. Si usted cree que lo leyó para usted y es así, haga lo que dice este pasaje. Yo podría elaborar mi enseñanza o mi predicación en este solo pasaje, pero yo quiero hacer énfasis en que Jesús, para poder llevar a cabo la obra del Padre, necesitaba ser ungido con el Espíritu Santo. Necesitaba que el Espíritu Santo estuviera con Él. ¿Alguien sabe de memoria Hechos 10:38? Si no lo sabe de memoria, abra la Biblia en Hechos 10:38 y veamos qué es lo que dice.
Quien lo encuentre primero me lo lee, por favor. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro está hablando con un grupo de personas y les dice, como Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Y después de eso dice, anduvo ¿qué? ¿Haciendo qué? Bienes y sanidades. ¿Por qué? ¿Por qué anduvo haciendo bienes y sanidades? Porque Dios estaba con él. Amén. Bien. ¿Quién hacía bienes y sanidades? No, dice que Dios. Allí dice que Dios. ¿Sí? Usando a Jesús. Pero es Dios quien estaba usando a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Fíjese, Jesús era un hombre sin pecado. Jesús era un hombre que oraba. Jesús era un hombre que conocía la Escritura, el Antiguo Testamento. Pero quien obraba a través de Jesús se llama Dios. Y la única manera de que la vida nuestra sea efectiva en las manos de Dios es por la unción del Espíritu Santo. Recuerde que estamos viendo que el Espíritu Santo es Dios. Dios en nosotros, Jesús en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros hace cosas fuera de serie, fuera de lo común. Bendito Dios para siempre. Necesitamos reconocer esta necesidad en la vida nuestra. Amén. Y así como Dios estaba con Jesús, Jesús nos hizo una promesa. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28 y versículo 20, dice de esta manera, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y qué dice? Aquí está la promesa. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, si usted se pregunta qué es guardar todas las cosas, bueno, pues lea la Biblia. Y usted se va a dar cuenta qué está diciendo la Escritura. Jesús prometió estar con ellos si hacían lo que Jesús había enseñado. Si no, entonces Jesús no estaría con ellos. ¿Se acuerdan de los hijos de un tal Exeba? Estos muchachos vieron a Pablo y a los discípulos echar fuera demonios. Así que cuando vieron un endemoniado, dijo, aquí nosotros vamos también a hacer lo mismo, ¿verdad? Y se acercaron al endemoniado y le dijeron, en nombre de Jesús, el que predica Pablo, y le dijo, mira, a Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo, pero ustedes, bola de inútiles. Dice la Escritura que los dañaron los espíritus inmundos, porque Dios no estaba con ellos. Dios no estaba en ellos. Dios desea y anhela que nosotros tengamos esa autoridad. ¿Sabe? Hay muchos espíritus inmundos que nos atormentan. Nos atormentan por X o por Y. Y no vivimos tranquilos. No vivimos a gusto. ¿Sí? Simplemente alguien no te cae bien y el espíritu inmundo te va a atormentar.
O alguien tiene lo que tú no tienes y el espíritu inmundo te va a atormentar. Y tú se lo vas a permitir. Porque no hay nada que te indique que eso te está atormentando a ti. Piensas que son cosas normales y naturales. No es así. Tú y yo vivimos en un mundo espiritual. Y si vivimos en un mundo espiritual, entonces seremos atormentados por espíritus inmundos. Sí, no tenemos el discernimiento que da el Espíritu Santo. Bendito su nombre para siempre. Amén. Entonces Jesús fue ungido para dar buenas nuevas. Yo tengo aquí 6 puntos, pero nomás los voy a mencionar, no los voy a desglosar. Primero, Jesús fue ungido para dar buenas nuevas. Fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, el 2. El 3, fue enviado a pregonar libertad a los cautivos. 4, fue enviado para abrir los ojos de los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. 5. El 6, fue enviado a predicar el año agradable del Señor. Escúcheme, esto es bien interesante, nomás voy a hablar muy poquito sobre esto. Cuando dice que vino para predicar el año agradable del Señor, está hablando del jubileo. En el jubileo, el que debía, se acabó su deuda. No debe nada. ¿Sí? Entonces eso es lo que está diciendo Jesús. Vine a predicar buenas nuevas. Vengo a decirle que si ustedes le creen al Padre, están limpios de pecado. No deben nada. Porque Él envió a su Hijo para que su Hijo pague la deuda. Qué maravilloso y extraordinario lo que Dios hace por ti y por mí. Qué extraordinario lo que Dios desea para tu vida. Que vivas libre de deudas. El pecado es una deuda. Amén. Por eso dice que la paga del pecado se paga la deuda, ¿verdad? Los endeudados tienen oportunidad de ser liberados si así lo anhelan y lo desean. Maravilloso es el Señor Jesucristo. Toda la vida de Jesús, de principio a fin, fue dirigida por el Espíritu Santo para llevar a cabo el plan de Dios. Así fue la vida de Jesús. Bien, usted fue llamado porque Dios diseñó un plan para usted. Y muchos piensan que el plan es la salvación. Sí, es parte de ello, es la base de ello. Pero la salvación no es el todo. Usted fue llamado para que esa salvación la manifieste al mundo. La predique con palabras, con acciones, con hechos, con realidades. Para eso usted fue llamado. Si usted fuera llamado únicamente para ser salvo, el día que usted hubiera aceptado a Cristo, el Señor se lo lleva y se acabó. Pero no, Dios lo trajo aquí. Usted tiene una guerra con espíritus inmundos buscando destruir el plan de Dios para su vida, para que usted viva una vida de ruina y de miseria. Dios no quiere eso para usted. Dios no quiere eso para mí. Dios no quiere eso para nadie. Bendito sea su nombre. En días pasados platicaba con unas personas enfermas, creyentes en Jesucristo. Y le dije, perdónenme por lo que les voy a decir, pero necesito decirlo, no lo puedo retener. ¿Quieres que Dios te ayude? Y me dijo, claro que quiero que Dios me ayude. Ok, hurga en tu corazón.
Dile al Espíritu Santo que te diga qué está mal en tu vida. Y cuando Él te ilumine, pídele que te perdone. Pero no te quedes allí, síguele diciendo, saca eso que no está bien en la vida mía. Y no te imaginas cuántas cosas Dios va a sacar por medio del Espíritu Santo. Y tu vida se va a nivelar con el plan de Dios. Y va a haber armonía y equilibrio en la vida tuya. Pero eso es un asunto personal. Eso es un asunto de cada quien. Es más, yo puedo sorprender a alguien haciendo el mal y le puedo decir que se arrepienta. Posiblemente en obediencia lo va a hacer, pero no será real, porque solo hizo lo que yo le pedí. Pero si el Espíritu te redarguye y te pone a llorar y a lamentarte y sentirte mal por lo que hiciste, tu vida será diferente. Amén. Bendito Dios para siempre. Amén. Ok. Entonces nosotros fuimos llamados para salvación, pero también Dios nos dio a nosotros una promesa. En el Evangelio de según San Juan, capítulo 14, cuando Jesús traía a sus discípulos, usted se dio cuenta que los escribas, los fariseos, los saduceos y algunos más atacaban a Jesús. Jesús era el escudo de todos los demás. Atacaban a Jesús. No querían a Jesús, no querían la verdad los redarguía y no lo quería. Como existe muchos cristianos que tampoco quieren que la verdad los redarguya. Quieren una vida pacífica y tranquila, sin mirar las consecuencias que tenemos que pagar por no ser obedientes a la palabra de Dios. Así que Jesús era el escudo de los discípulos. Todos los ataques iban dirigidos a Jesús. Por lógica, Jesús moriría. Pero 14:18 dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En la persona del Espíritu Santo. Amén. Esa es una promesa para ti y para mí. Amén. En el versículo 7 del capítulo 16, Jesús dice así, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Ahora, déjeme decirle algo interesante, se lo digo a usted que conoce la Biblia. Los discípulos no creyeron a estas palabras. No creyeron a ellos. Cuando Jesús fue tomado preso, todos se dispersaron. Cuando Jesús murió y lo sepultaron, todos se desanimaron. Dijo, lo que este hombre dijo no funcionó, no sirvió. La incredulidad los envolvió y los arropó. Ellos volvieron a revivir cuando las mujeres fueron al sepulcro y encontraron que el maestro no estaba muerto porque había resucitado. Y entonces los discípulos cobraron un nuevo ánimo. Pero ellos no creyeron a esto que Jesús les dijo. Yo les digo la verdad, me conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amado hermano y hermana que me escuchas, Jesús hizo esta promesa y Jesús no miente. Esto que estamos viendo en el capítulo 16 estaba muy cercano a su crucifixión. En el capítulo 17 tenemos la oración sacerdotal.
Y en el capítulo 18 comenzamos a tener el arresto de Cristo y pronto su muerte y su resurrección. Entonces Jesús estaba preparando sus corazones, pero ellos no entendían. ¿Saben por qué no entendían? Porque no había luz de Dios en sus vidas. Iglesia, comentaba con Jacob esta mañana el sinnúmero de señales que hay alrededor del mundo, hablándonos de lo escrito en la Biblia y que marcaría el pronto retorno de Cristo. Y créeme que yo podría hablarte profecía y podría decirte, investigar qué cosas están pasando aquí y tenerte muy atento a todas esas cosas, pero saliendo con una información que tal vez no te va a ayudar. Me interesa que si el Espíritu Santo está en tu vida, te va a revelar tu condición delante de Dios. Y si te revela tu condición delante de Dios y te pones bien con Dios, tú te conviertes en una dinamita en las manos de Dios. Te conviertes en una persona útil para el reino de los cielos. Pondrás a huir al diablo, le verás las espaldas. Porque eso es lo que Dios busca. Satanás se quedó muy contento cuando mató a Jesucristo. Y no supo que la muerte de Jesús era su muerte. Amén. Bueno, tú tienes que morir para que el Espíritu Santo viva. Y tu muerte es la vida del Espíritu Santo en tu vida. Y el diablo se va a quedar asombrado con lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Entonces, el Señor cumple lo que promete, dije. Vaya por favor a Hechos capítulo 1. Vamos a leer los primeros 3 versos. Lucas, escritor del libro de los Hechos, escribe el libro de los Hechos por amor a una persona sin darse cuenta que nos beneficiaría a tantísima gente. En el primer tratado, oh Teófilo, el primer tratado es el Evangelio según Lucas. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de la resurrección. Después de haber dado mandamientos, ¿por qué? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, Jesús no dio mandamientos de Él, dio mandamientos del Dios viviente. Eso fue lo que hizo. Verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Déjenme decirle algo extraordinario. Por 40 días los discípulos no faltaron a una reunión. Querían escuchar del Cristo las mismas cosas que ya les había enseñado, pero que ahora tenían un dinamismo y un poder extraordinario. Eran de un hombre que había muerto y Dios lo había levantado a la vida otra vez. Alabado sea Jesucristo. Entonces Dios lleva a cabo aquello que Él dice, ¿verdad? Versículo 4.
Como estaban juntos, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Tal vez ya en el corazón, en el espíritu de muchos latía el llevar el mensaje a otras personas. Jesús le dijo, no es el tiempo. Quédense en Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo en agua es importante, pero muy, muy importante el bautismo en el Espíritu Santo. Dios está dispuesto. Si yo deseo, Él está dispuesto a bautizarme, a llenarme completa y totalmente con este poder extraordinario. Amén. Versículo 8. Seréis bautizados con el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? No mi conocimiento, que es necesario, no mi habilidad o capacidad, sino cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida mía, yo voy a recibir poder. ¿Poder para qué, hermanos? ¿Para qué necesitamos el poder? Déjeme decirle, yo nací en los años 80, voy a mencionar así, principios de los 80, y mucha gente que fue bautizada con el Espíritu Santo se vanagloriaba por tener esa presencia, porque ellos fueron bendecidos en el hablar en otras lenguas, porque ellos fueron bendecidos en danzar en la presencia del Espíritu, porque ellos fueron bendecidos para hablar o profetizar, como usted entienda, y se vanagloriaron, o nos vanagloriamos, como usted lo quiera entender. Desafortunadamente llegó un tiempo en que el Espíritu Santo no soportó tales cosas y abandonó aquello. El Espíritu Santo no es un adorno, no es para vanagloriarse. El Espíritu Santo es el poder que Dios va a usar contra las fuerzas satánicas de maldad. Vamos a hablar de Toribio. Espero que no haya ningún Toribio aquí, pero vamos a hablar de Toribio. Toribio es un hombre alcohólico. Toma todos los días para él. Por aquí amanece y está interesado en tomar licor. Su vida está centrada en eso. No piensa en otra cosa que en una copa de licor. No le importa su familia, no le importan sus hijos, no le importa el trabajo, no le importa su vida. ¿Qué necesita Toribio para dejar eso? ¿Qué necesita? ¿Ir con un psiquiatra? ¿Ir con un brujo? ¿Con un buen consejero? ¿Qué necesita Toribio? ¿Qué necesita, hermanos? Yo fui borracho y quise salir de esa condición y no pude. ¿Sabe por qué no pude? Porque estaba atado. Tenía ataduras en la vida mía. ¿Sí? Ahora quiero decirles, había mucha gente orando por mí.
Mucha gente oraba porque este hombre fuese salvo. Y Dios en su misericordia un día tocó la vida mía y me cambió, me hizo una nueva persona. Él rompió las ataduras, Él rompió las ligaduras, Él rompió toda maldad y yo nací otra vez. Nací en un mundo extraordinario y glorioso, maravilloso mundo de lo que Dios sabe hacer. Lo hizo el Señor. En un abrir y cerrar de ojos, cuando el Espíritu me redarguyó y me convenció de que yo estaba mal y de que lo necesitaba. Bien, pensemos otra vez en Toribio. Ahora piense que Toribio es parte de su familia. Puede ser su hijo, puede ser su hermano, puede ser su tío, puede ser su cuñado, puede ser su vecino. ¿Qué necesita Toribio? Necesita el poder del Espíritu Santo en la vida de otra persona para que sea liberado. No será liberado con comunicarle el Evangelio. Usted va a encontrar a alcohólicos y drogadictos que en otro tiempo conocieron el Evangelio y hablan del Evangelio, pero sin ningún efecto. Había un muchacho que me despertaba a las 2 de la mañana y me decía: pastor, ¿qué estás haciendo? Y le decía: durmiendo. Bonita cosa, pastor, tú estás durmiendo y yo estoy predicando el Evangelio. Y yo le decía por su nombre: ¿dónde estás? Estoy en la cantina. Ah, qué bonita manera de predicar el Evangelio. Nunca supe que alguien se convirtiera. Nunca supe. Este muchacho me habló, no recuerdo si por 3 meses o más tiempo, me despertaba en la madrugada para decirme: acá estoy predicando el Evangelio y tú estás durmiendo. No se crean si me sentía mal a veces. Pero era Satanás para avergonzarme y humillarme. Porque Dios no hace eso. Dios no necesita de mí para redarguirlo a usted. Dios va a usar su espíritu. ¿Sí? Dios puede usarme a mí, pero va a usar su espíritu. Si su espíritu no lo redarguya, lo que yo diga no sirve para nada. Es el Espíritu Santo de Dios que hace posible. Entonces, usted fue llamado para ser testigo. Amén. Pero ¿testigo de qué, hermanos? ¿Testigo de qué? Fíjese, él dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí no dice: me seréis testigos en qué. ¿De qué debían ser testigos Jesús? Mire qué dice el verso 22 ahí en su Biblia, en el capítulo 1. Dice: comenzando desde el bautismo de Juan, hablando del discípulo que debería suplir a Judas. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo. Sígale. ¿De qué debían ser testigos? De la resurrección de Cristo. Este era el mensaje más difícil de meter en la mente y el corazón de las personas. ¿Por qué era difícil meter el mensaje de la resurrección?
Jesús lo había predicado. Él dijo, si ustedes buscan una señal, solo una señal les voy a dar. La señal del profeta Jonás. Como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez grande, así también el Hijo del Hombre estará en las entrañas de la tierra. Pero así como Jonás fue sacado al 3er día del vientre del pez, así el Hijo del Hombre será levantado. Esta es la señal que ustedes tienen, pero la gente no creyó, ni aun siquiera los discípulos. Y llevar el mensaje de la resurrección era todo un terrible problema. ¿Por qué? Miren, la mentira es muy fuerte, el engaño es muy fuerte. Cuando ya Jesús estaba sepultado, los sacerdotes fueron con las autoridades y le dijeron, nos acordamos que este hombre dijo que se iba a levantar al 3er día. No vaya a ser que los discípulos vayan, se roben el cuerpo y hagan creer que Jesús resucitó y este error será más grande. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron una guardia y la pusieron a la puerta del sepulcro. La Biblia dice que los soldados vieron la resurrección de Jesucristo y que fueron a comentárselo a los sacerdotes o al Sanedrín. Y cuando le dijeron al Sanedrín, el Sanedrín le dijo, ustedes van a decir que los discípulos se robaron el cuerpo, y le dieron una buena cantidad de dinero a aquellos soldados. Los soldados sabían que si eso decían, los matarían. De nada les serviría recibir una cantidad de dinero. Pero los sacerdotes dijeron, nosotros iremos con el gobernador y les diremos que ustedes están diciendo lo que nosotros decimos. Así que esa mentira comenzó a circular. Mientras Jesús estaba enseñando a los discípulos, la mentira corría por los pueblos y las ciudades, hablando de que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo. Decir que Jesucristo había resucitado era todo un problemón gigante. Pero como no iban a ir en sus fuerzas, como iban a ir con la autoridad del cielo, con la autoridad de papá, cuando ellos hablaran de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo convencería a las personas de que Cristo había resucitado. Ahorita lo vamos a ver, si es que me da el tiempo. Es extraordinario todo esto. Eso que yo les dije acerca de los soldados, hermanos, si usted lo quiere apuntar, está en Mateo 27, del versículo 62 al 66. ¿Sí? En Mateo 28, del 1 al 4, habla de la resurrección, y del versículo 11 al 15. Y estos discípulos tenían que hablar de la resurrección de Cristo, pero no antes de que fueran llenos del Espíritu Santo. Ok, capítulo 2, libro de los Hechos, versículo 4. Aquí dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando menciona todos, son como 120 los que estaban en el aposento. Después vamos a regresar un poquito a eso, pero como 120 en el aposento. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas. ¿Según qué? Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Me explico? Comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Pero qué hablaban? ¿Qué hablaban estos hombres? El versículo 11, fíjese cómo dice: cretenses
árabes y menciona algunas naciones más para arriba, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa hablaban? No hablaban cualquier cosa. Hablaban los prodigios y las señales que el alto Dios sabe hacer. Eso era lo que hablaban. Claro que en lenguas que ellos no habían practicado o aprendido. Había 11 naciones bajo el cielo y ellos estaban hablando en esas lenguas porque los otros les entendían perfectamente. Y estaban hablando de lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento y de lo que Jesús había hecho en su tiempo de predicar el Evangelio. Eso era extraordinario y glorioso. Bendito Dios eterno. Hay muchas personas de otros países que se han convertido al escuchar a una persona hablar en otras lenguas. Mientras éste está hablando en otras lenguas, el que está sentado está siendo redarguido. Dios le está descubriendo los secretos de su corazón. ¿Sí? Y cuando aquella persona se levanta, le pregunta: ¿dónde aprendiste alemán? ¿Cómo es que hablas también el alemán? Y ella le dice: apenas hablo español. Y le dijo: ¿no hablas alemán? Le dice: no, yo no hablo alemán. Yo solo sé hablar español. Pero estabas hablando en alemán, no sé lo que yo estaba hablando. Y aquel hombre comienza a ser redarguido, tocado, y se convierte a Jesucristo, porque Dios descubrió los secretos de su vida. Por eso más adelante el apóstol Pablo dice: no dejen de hablar en lenguas, pero no lo hagan desordenadamente. Sean sabios para hablar sus lenguas. Muchas veces no hablamos a otras personas, hablamos exaltando y glorificando al Santo de los Santos. Pero eso era lo que ellos hablaban, las maravillas de Dios. Amén. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Era un acto sobrenatural? No sé, la Biblia no registra, pero dice que antes de que ellos hablaran lenguas, se oyó un estruendo en el cielo. Y luego sopló un viento recio, como un viento huracanado. La gente se dio cuenta y corrió a ver qué estaba pasando. ¿Qué es esto que está pasando? En algunos pueblos, cuando la gente está aquí haciendo lo que dice Juan 4:24, de pronto comienza a salir fuego del edificio. ¿Sí? Los vecinos ven que el edificio se está quemando y llaman a los bomberos. Los bomberos llegan y cuando se acercan a la puerta ven a un pueblo que está adorando y exaltando el nombre de Dios y no se explican por qué está saliendo fuego de las paredes del edificio. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es un asunto del espíritu, no es lo que yo veo en la pantalla. Es mi entrega a Dios y lo hago de todo mi corazón. No vengo a repetir como el oro, vengo a adorar al Santo de los Santos. Vengo a rendirme delante de Él porque le debo la vida que me ha dado. Oh, si entendiéramos la verdad,
Oh, si dejásemos que el Espíritu Santo nos iluminara nuestra mente y corazón. De la otra manera venimos a perder el tiempo. Y Dios no quiere que pierdas el tiempo. El tiempo es valioso y necesario ser aprovechado con sabiduría y entendimiento. Bendito Jesucristo para siempre. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? La vida de esos hombres no fue la misma vida. La vida de estos hombres fue diferente 100%. Algunos tal vez preguntaban: oye, aquel es Pedro, oye, aquel es Natanael, oye, aquel es Mateo. ¿Quiénes son? Estas personas son diferentes, son distintas, algo ha pasado en ellos. Y los demás querían eso. Termino. El enemigo busca ponernos unos contra otros. En un matrimonio se necesitan dos para pelear. Uno solo no pelea. Y el diablo es muy astuto para ponernos a pelear. ¿Qué estamos haciendo? Echando a Dios para afuera. Y que Él controle y haga lo que se le pegue su gana. Es que usted no conoce a mi esposo, usted no conoce a mi esposa, pero tampoco conoces a Dios. Porque si conocieras a Dios, te humillarías delante de Dios y dejarías que Dios reinase y controlase y gobernase tu familia y tu hogar. Y la gente dirá: ¿qué es esto? ¿Por qué estas gentes viven tan pacíficamente? ¿Por qué estas gentes son diferentes? ¿Qué es esto? Es el poder del Espíritu Santo reinando en mentes y corazones. Alabado sea Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Si tienes que llorar, llora. Pero deja que Él señoree. Deja que Él viva. Él quiere bendecirte abundantemente. Pero es tu decisión. Dios nunca nos obligará a nada. Es nuestra decisión. Quiero que te pongas en tus pies y platiques con Dios. Si tú consideras que estás lleno del Espíritu Santo, dale gracias a Dios. Pero si tú crees que hay cosas que se deben de cambiar, entonces platica con Dios y dile que tú quieres ser diferente. Que Dios nos ayude porque solo Él puede hacerlo. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias en esta hora. No tenemos con qué pagar todo el beneficio que tú envías sobre nuestra vida, Señor. No tenemos con qué pagar tus bondades y tus misericordias. No tenemos de qué manera hacer que tu gloria, Señor, prevalezca por encima de todas las cosas. Perdónanos. Perdónanos si tomamos a la ligera la presencia de tu Espíritu Santo. Perdónanos si ignoramos la voz de este Señor.
Perdónanos si cerramos nuestros oídos a la verdad de tu palabra. Perdónanos por Jesús, tu Hijo amado. La sangre de Jesucristo está vigente y nos limpia de toda maldad y pecado. Y aquello que quieres dejar, aquello de lo cual te quieres apartar, cuando venga, cuando te acose, cuando te tiente, ciérrale la puerta. Doblégate delante del Dios viviente. Humíllate ante su presencia y deja que su gracia se derrame sobre la vida tuya. Oh Dios, lo suplicamos por amor de Jesucristo. Lo suplicamos para gloria de tu santo nombre. Anhelamos honrarte a ti, Señor. Darte el primer lugar en todas las cosas de nuestra vida. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena tu pueblo, llena tu iglesia, y llena los tuyos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Oh, poderoso Dios, manifiéstate por amor de Jesucristo y deja que tu gracia, que la gracia del cielo, que el favor del reino haga de vosotros un pueblo santo, un pueblo temeroso de Dios, un pueblo que da testimonio de que Jesucristo es el Señor y que vive y reina en medio de los suyos. Aleluya. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Vuélvenos a ti, Señor. Quebranta la dureza de corazón, Señor. Quebranta, Señor, incredulidad en el nombre de Jesucristo. Y tu libertad gloriosa fluya como un río poderoso, como un río que arrastra la maldad, la iniquidad, el pecado, Señor, y lo lleva afuera. Oh Dios de los cielos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Que seamos libros abiertos, libros leídos de los hombres, Señor. Testigos veraces y poderosos en el nombre de Jesucristo. Gracias, muchas gracias, oh Dios eterno. Muchas gracias por Jesucristo.